el pensamiento de Perón y el pensamiento de Francisco, ¿no? Que justamente estamos en plena efervescencia. Lo que ha hecho este hombre estos últimos días es una cosa que no se puede creer, ¿no? No se puede creer. Lo que hizo en el Capitolio, digamos, primero en inglés, ¿no? Hizo un desparramo en contra de la inmigración, en contra del fanatismo religioso a los republicanos, en contra de la venta de armas. Después que les bajó una línea impresionante, sale al balcón, que había miles de personas, y en castellano lo bendice. Yo, la verdad, sinceramente me sentí tan reconfortado, porque es un símbolo, digamos, de una potencia impresionante. Bueno, el tema de la charla, como se imaginarán, el pensamiento de Francisco y el de Perón son dos pensamientos gigantescos. Entonces quiero acotarla concretamente a qué nos vamos a enfocar. Vamos a enfocarnos en la Evangelii Gaudium, la encíclica del Papa, la primera de él, especialmente en un capítulo de la encíclica, que es el cuarto, que es la dimensión social de la evangelización. Digo porque, para ir acotando el tema, y también les digo que este tema, si ustedes googlean Construyendo Pueblo y Villa Manuelita, hay un documento en la web donde está también explicitado, ¿no? Digo porque no doy garantías en mi estado de que esta charla salga muy bien, que digamos, entonces, bueno. Va a ser por las dudas. Bueno, vamos a tratar de llegar a este punto, a esto que estamos mostrando acá. Francisco dice: quiero proponer ahora estos 4 principios que orientan específicamente el desarrollo de la convivencia social y la construcción de un pueblo, repito, y la construcción de un pueblo donde las diferencias se armonicen en un proyecto común. Lo hago con la convicción de que su aplicación puede ser un genuino camino hacia la paz dentro de cada nación y en el mundo entero. Y da 4 especies de reglas: el tiempo es superior al espacio, la unidad prevalece sobre el conflicto, la realidad es más importante que la idea y el todo es superior a la parte. Acá vemos que Francisco, como Papa, tiene un objetivo que difiere del nuestro como organizaciones políticas que somos, movimientos políticos que somos, y él lo aclaró. Él dijo que la Iglesia no puede resolver los problemas sociales de las naciones, que eso es una tarea de la parte política, pero sí somos nosotros, Perón lo ha expresado más de una vez, la filosofía política del peronismo es cristiana. Entonces, obviamente, acá tiene que haber puntos de unión, que es lo que vamos a tratar de ir buscando, ¿no? Esta frase "construyendo pueblo", yo la recalco, porque en sí mismo ya está dando un mensaje interesante. Construyendo pueblo, ¿a qué se refiere Francisco con este tema de construir pueblo? Vamos a la primera placa. Porque, digamos, en los sistemas políticos, hoy por hoy, y vamos a hablar del peronismo, el peronismo se plantea como sistema político una democracia, pero con características especiales, que si nosotros la analizamos, difiere de la democracia liberal. O sea, tenemos 2 modelos democráticos, y habría que ver cuáles son las diferencias para tratar de interpretar qué dicen cada uno. Yo siempre digo que la democracia peronista es una democracia social y popular, que busca, digamos, poner en congruencia el día de hoy las potencialidades del ciudadano. La política es simplemente confianza, o sea, la búsqueda de la confianza del ciudadano para que el Estado tenga poder para transformar la realidad. Si esto es así, lo que Perón decía es que el peronismo era simplemente la congruencia de un sistema político democrático a las potencialidades que el hombre tiene hoy. Porque Perón decía: no es lógico ofrecerle al ciudadano de hoy un sistema de representación política de hace 2 siglos, con los cambios que ha habido de una forma impresionante. O sea, el ciudadano del tipo de liberalismo, un ciudadano normalmente en su gran mayoría analfabeto, sin capacidad de comunicación. Por lo tanto, esa necesidad de expresarse a través de un representante era un hecho revolucionario. Estaba dejando atrás, obviamente,
el derecho divino de los reyes. La verdad es que el ciudadano tiene hoy, puede tener en realidad puede ser causante de dos cosas, o infantilismo político o directamente una maniobra colonialista, o sea, de tratar al ciudadano de una forma, como hace 2 siglos, es impedir que ese ciudadano se exprese con las potencialidades que hoy tiene. Con lo cual, ese ciudadano no va a confiar en el Estado, no se siente representado, y de hecho es lo que está pasando en el mundo. O sea, la crisis de los sistemas políticos actuales es una crisis de representación. El ciudadano no se siente representado por los sistemas políticos. Entonces acá el planteo que Perón hacía es que él pensaba que el ciudadano de hoy, además de participar a través de un representante, y esto lo aclaro porque esto no significa negar el sistema de partidos políticos, sino el peronismo lo que propone de alguna forma es, decimos, el sistema político está en primera B, lo quiero poner en primera A. O sea, no estamos negando el nivel de partidos políticos, simplemente decimos que el ciudadano no puede hacer política exclusivamente a través de su representante. ¿Por qué? Porque eso promueve o impide justamente lo que dice Francisco, la construcción de pueblo. Este planteo de Francisco de construir pueblo significa lo que Perón decía, es elevar la cultura de la masa, la cultura política de la masa. Entonces el peronismo lo que hizo siempre es tratar de llevar al ciudadano a un tipo de participación distinta, además de votar, la movilización permanente. Es lo que dice Cristina de la legitimación del poder. No solamente basta, para los peronistas no alcanza solamente con el voto, sino que es necesario que el ciudadano se movilice y tenga una predisposición participativa permanente. Y si nosotros vemos lo que está pasando en otros países, que como Siria, donde cómo actúa hoy las corporaciones para mantener su poder, nos damos cuenta que ellos navegan en la inmadurez política de determinados países para transformar lo que es una diversidad normal en cualquier comunidad en conflictos, ¿no? Confrontativos que terminan, como está pasando en Siria, un país quebrado, digamos, en sí, y lo han hecho también en otros países. Ahí los cubanos, cuando la CIA empezó a desclasificar los documentos de la caída de Arbenz, ellos hicieron todo un análisis de cómo la CIA había actuado en esa época y comprobaron la cantidad de dinero que la CIA había puesto, estamos hablando del 50, hace mucho tiempo, había puesto para que los medios de difusión de aquella época desdibujaran la imagen de Arbenz y que lo transformaron de un tipo normal en un borracho, o sea, que fue el momento previo como para el golpe que después dieron. Esto que hoy nos hacen a nosotros a través de los medios de información, con Clarín, digamos, esta es la nueva lucha política. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos, lo que previó Perón, es que los pueblos tienen que empezar a madurar políticamente si quieren enfrentar la conflictividad política que cada vez se hace más y más compleja. Entonces, lo que el colonialismo pretende de nosotros es mantener los sistemas, como dice Lilita Carrió, como dice Macri, como dicen todos los liberales, en un estado, digamos, primitivo, que nadie puede decir que no, está bien, es la república, son, como ellos dicen, republicanos, pero la idea de ella no es a favor del ciudadano, sino es justamente en contra. Es decir, el ciudadano vota, elige y se va a la casa a consumir lo que los medios le dan y nada más. Y es una vida material, ¿para qué? Para lograr impedir la maduración colectiva de la comunidad, que es lo único que, según Perón, podía garantizar la unidad nacional y un poder del Estado fuerte y revolucionario. Este tema esta visión de Perón respecto de la construcción de un poder popular, o lo que dice Francisco, de construir pueblos, nos lleva a un primer problema, porque una de las variables que dicen los liberales, cuando Macri mira al pueblo, ¿qué ve Macri normalmente? Tiene una manga de brutos que hay que educar, vamos a decirlo con frialdad absoluta. Cuando Macri ve un tipo humilde, dice, bueno, por el muchacho tiene que educarse, por eso yo hago política y él no la debe hacer porque yo soy el educado. Es una moral que proviene del saber, no es nada nuevo, es una cosa que viene desde Platón en adelante, o con la moral kantiana también, en fin. Es esa moral que proviene de una educación adecuada.
Para decirlo de otra forma, la persona que no tiene una educación adecuada no puede tener un carácter moral ni ético como para sostener una participación política. Lo mismo pasa en la otra rama, cuando Altamira mira a la gente que ve un montón de colonizados que él va a liberar. De alguna forma el planteo es distinto pero es igual. O sea, es una moral que proviene de la ideología. Y la ideología que nada, el tipo que sabe, o sea, que estamos por el mismo camino, llegamos al mismo lado. Y empecemos a ver qué dice Francisco de esto. Porque Francisco se despacha con algo que es muy contundente en esta encíclica. Dice, ¿qué dice Francisco de los humildes, no? Por eso quiero una iglesia pobre para los pobres. Ellos tienen mucho que enseñarnos, pobres. Es necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos. La nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlos en el centro del camino de la iglesia. Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. Yo creo que esto tiene una contundencia que solamente se compara con esto. Yo les repartí, todos recibieron unas, ¿no?, en la entrada. Ustedes saben que Perón justamente cree que en el pueblo hay algo, inclusive en los sectores más humildes. Por eso para el peronismo tenemos una unidad directamente con lo que dice Francisco. Si ustedes van al libro de Filosofía y Ética Peronista, el peronismo dice que las virtudes del pueblo han sido puestas hace 2000 años por Cristo, que fue el primero, y que impartió una serie de conceptos morales y éticos, y que quedaron ahí, especialmente en los sectores humildes de todos los tiempos, y fueron traspasándose de etapa histórica a etapa histórica. Por eso el peronismo dice que en los sectores más humildes de las comunidades se encuentran en un estado muy fuerte estas virtudes que el peronismo las sintetizó. Porque el peronismo, acuérdense, que es una interpretación del pueblo. Esto es importante. Perón mira al pueblo a ver qué el pueblo quiere decirle. O sea que ya hay algo en el pueblo. Por eso el peronismo, la doctrina es una interpretación popular. Pero primero hay que creer en el pueblo, hay que creer que hay algo para mirarlo y tratar de interpretar lo que me quiere decir. Si ustedes van a la quinta, donde está la tumba de Perón, en la lápida de la tumba de Perón no están ni las 3 banderas ni las 20 verdades. Están estas, las virtudes del pueblo, que son la base real sobre la cual se construye todo lo demás. Si alguien tiene alguien se anima a leer alguna, humildad, por ejemplo, a ver, nosotros repartimos unas estampitas. La humildad, bueno, empezamos con charlas con la humildad y ahora vamos a la solidaridad. La moral cristiana basada en la conciencia de las debilidades humanas impulsa las ansias de perfección y bondad que anidan en el corazón humano. Por su fundamento cristiano, nuestra moral hunde sus raíces en ese anhelo de bondad. Por eso, la virtud suprema para nosotros es la humildad. Todas las demás virtudes, para ser tales, deben ir penetradas por ella. Perón ha dicho que es la más grande de las condiciones del hombre, y Eva Perón la consideró virtud cardinal del peronismo. Gracias, Pablo. ¿Y? Solidaridad. Partiendo de la convicción de que el hombre se realiza como tal solamente en sociedad, la solidaridad es la virtud cardinal de la sociedad justicialista. Llamamos solidario al hombre que ama el bien como suma y origen de los bienes privados, al hombre que colabora en el ordenamiento más justo de la sociedad, al que es capaz de sacrificar su propio interés cuando va en desmedro del interés del pueblo. Bueno, gracias. Bueno, y por supuesto, estas son todas: humildad, dignidad, modestia, sinceridad, generosidad, desinterés, solidaridad y lealtad. Si ustedes van al libro de filosofía, cada una de ellas está. ¿Quiere leer una? Bueno, adelante, compañera, a ver. La quiero leer porque es la que más me gusta, es la dignidad. A ver. Significa un deber ineludible del ser humano para consigo mismo y para con los demás. La dignidad humana está fundamentada en la conciencia de la excelencia del hombre respecto de todos los seres creados.
por ser racional, por ser libre y por ser moral. La razón, la libertad y la moralidad son bienes exclusivos del hombre. Este jamás puede rebajarse de su nivel y debe hacer respetar en sí mismo y hacer respetar en él por los demás hombres la dignidad humana. Bueno, gracias. O sea, estas virtudes del pueblo, el peronismo las sintetizó porque las considera la base fundamental sobre la cual se puede construir una revolución. Por eso nosotros somos populares, porque creemos en el pueblo, creemos que en el pueblo, en los sectores inclusive más humildes, existen estas virtudes, y esto ustedes que militan en estos barrios saben perfectamente que, por ejemplo, la solidaridad es mucho más visible en la cava que en la horqueta, por así decirlo, y todos lo pueden comprobar y lo comprueban diariamente en la militancia. Entonces, si nosotros queremos construir pueblo, como decía Francisco, y creemos que el pueblo tiene virtudes sobre las cuales se puede construir, todo se hace más sencillo. En realidad, para el peronismo, es simplemente un problema organizativo. O sea que, justamente cuando Perón habla de la comunidad organizada, como forma de organizar una nueva forma de participación política, la hace asumiendo que ya tiene una base sobre la cual construir. Lo que resta es simplemente que esa participación vaya haciendo madurar los grados de solidaridad de esa comunidad. Porque si seguimos avanzando un poquito más, Francisco empieza a hablar de este tema, dice: en cada nación los habitantes desarrollan la dimensión social de sus vidas configurándose como ciudadanos responsables en el seno de un pueblo, no como masa arrastrada por las fuerzas dominantes. Esto que está en Evangelii Gaudium, que a mí me parece tan peronista, esta diferencia entre pueblo y masa empieza a diferenciar las cosas en profundidad. O sea, el sistema liberal, con ese sistema participativo exclusivamente a través de los representantes, con el hombre compartimentado individualmente, sin relación social con su comunidad, lo transforma, como decimos nosotros, en un lobo de otro hombre. En el sentido de que ese hombre no puede madurar por más que quiera. Porque este tema de que uno madura, que después de 4 años si no me gusta, elijo a otro, digamos, en realidad eso te permite mantener un sistema político, pero no te permite individualmente crecer como persona. Entonces, la forma de transformar una masa en un pueblo es a través de una relación con esa comunidad en términos sociales. Es lo que propone Francisco y es obviamente lo que propone el peronismo desde siempre. Dice Perón: la presencia de las masas inorgánicas ha sido deseada por el liberalismo y el colectivismo porque se impedía así la formación del pueblo, unidad social consciente de sus derechos y sus destinos. Entonces el peronismo lo que va a intentar es que esa participación popular, además del voto, empiece a tener ámbitos en la cual poder comunicarse con su comunidad y crecer. Es lo que Perón llamaba la evolución de solidaridades crecientes en una comunidad social. ¿Qué dice Francisco? Dice: recordemos que el ser ciudadano fiel es una virtud y la participación en la vida política es una obligación moral. Pero convertirse en pueblo, dice Francisco, es todavía más y requiere un proceso constante en el cual cada nueva generación se ve involucrada. Es un trabajo lento y arduo que exige querer integrarse y aprender a hacerlo hasta desarrollar una cultura del encuentro en una pluriforme armonía. O sea que Francisco también está planteando este tema de que construir un pueblo es una tarea y que ya tiene que ver con él no lo plantea desde lo político, pero es evidente que está planteando una participación activa, no que haya un representante que haga las cosas por mí, sino que ese representante junto conmigo haga las cosas. ¿Qué dice Perón? Dice: la revolución peronista cambia el rumbo de la evolución social de la comunidad argentina, o sea, del individualismo liberal, e inicia la marcha hacia la formación de la comunidad organizada, a través de la conquista sucesiva de 4 etapas: cultura social, conciencia social, solidaridad social e unidad nacional. Perón lo que plantea que
a medida que la gente pueda ir participando, el debate político, esto que nos dicen a nosotros, Cristina con las cadenas y la confrontación y quieren dividir el país, pobre muchachos, no tienen la menor idea de lo que hablan. Esto, la única forma de que funcione es debatiendo. Justamente si yo quiero que la sociedad madure, solamente se puede lograr a través del debate político, a través de la confrontación. Ellos ven la confrontación como algo malo porque no creen en el pueblo, simplemente. Cuando uno cree en el pueblo y lo sabe dotado de los principios que nosotros sabemos que tiene, no tenemos ningún temor en que la gente participe, confronte, debata. La ley de foros de medios, cuando arrancó, me acuerdo que siempre pongo el ejemplo porque es muy claro. Cuando Cristina, creo que fue que la mandó a los foros, muchos dijeron, la mandan a los foros para que no salgan nunca más. ¿Por qué? Porque en los foros había una diversidad de participantes, una diversidad política tan enorme que todo el mundo de Guanajuato termina todas las patadas. ¿Qué pasó? No pasó absolutamente nada. De hecho, la ley llegó a buen puerto y es más, hasta Lorenzetti tuvo que admitir que era la ley más democrática que él conocía, con lo cual ni debe saber lo que dijo. Porque no, ni la aplica tampoco. Sí, además. Es decir, como vemos, los dos pensamientos llevan a lo mismo. Y para mí es muy importante ver lo de Francisco, porque, y acá estamos llegando al principio, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que asumir como movimiento nacional que el peronismo también es un movimiento nuevo, es revolucionario, y también hay que asumir que nosotros tampoco pudimos lograr institucionalizarnos. O sea, este tema participativo en lo social, esto que Perón decía, solidaridad social, solidaridad nacional, nosotros nos quedamos en la solidaridad social a nivel institucional. O sea, todas las instituciones que dio el peronismo, especialmente la gremial, que son las más poderosas, como ejemplo de sociedades, de organizaciones libres del pueblo, nunca pudieron romper la barrera de lo social. ¿A qué me refiero? Me refiero que mientras vos no impugnes, mientras vos no te metas en políticas nacionales, el liberalismo te deja. ¿Vos querés hacer un club de barrio? No hay problema, hacer un club de barrio. Darle de comer a los chicos, haciendo una tarea social, juegan a la pelota. Ahora, que el club de barrio empiece a decidir otro tipo de política, no. A los gremios, bueno, si no se puede organizar, mejor. Ahora, si se organizan, bueno, que resuelvan el problema de los salarios. Ahora, hasta ahí nomás. Punto. Se acabó. Es lo que tenemos hasta ahora. El peronismo, a pesar de que Perón siempre instigó a romper eso y llegar al escalón de las políticas nacionales, no lo pudimos hacer. Por lo tanto, nos va a venir bien estos consejos de Francisco, a ver qué es lo que quiere decir. Porque este tema de Francisco, estas tensiones bipolares que se generan en el tiempo superior del espacio, que ahora vamos a ver un poquito, tienen que ver con un sistema nuevo participativo que está tratando de imponer una forma a otro sistema participativo que de alguna forma, podríamos decir, se resiste. Entonces se genera tensiones bipolares. Y a nosotros también nos va a servir porque, yo insisto, que nosotros tampoco pudimos generar todavía las instituciones peronistas, porque de hecho el escalón nacional todavía hoy no está abierto. O sea, en teoría, para llevar un ejemplo práctico, este tema que tuvimos con los impuestos, el impuesto a las ganancias, y los compañeros de los gremios se enojan conmigo, pero mira, eso no es una actitud peronista. O sea, acá debe primar la política nacional. Un peronista, por más que vos seas peronista, tiene que tener siempre presente el conflicto a nivel nacional. Y ahí es donde tenemos que articular todo lo demás. Porque es muy fácil. Vos podés ser un buen gremialista, pero si vos querés ser un gremialista peronista, cuidado, porque la cosa se complica. Vos tenés que armonizar el sentido de tus intereses profesionales con el interés de la nación. Por lo tanto, no todo es tan sencillo. Bueno, la primera tensión que plantea Francisco es esta: el tiempo es superior al espacio. Dice Francisco, hay una tensión bipolar entre la plenitud y el límite. La plenitud provoca la voluntad de poseerlo todo y el límite es la pared que se nos pone adelante. Los ciudadanos viven en tensión entre la coyuntura del momento y la luz del tiempo, del horizonte mayor,
de la utopía que nos abre al futuro como causa final que atrae. De aquí surge un primer principio para avanzar en la construcción de un pueblo. El tiempo es superior al espacio. Es un tema un poco complicado, pero podríamos decir que si yo quiero hacer que la gente participe políticamente, como hizo Perón en el modelo argentino, él propuso a la comunidad participar de qué tipo de comunidad quería. El famoso discurso del modelo invitaba a todos los sectores de la comunidad que le empiecen a decir a él qué tipo de comunidad quieren. O sea, él estaba pidiéndole a su comunidad que le empezara a diseñar algo muy profundo. O sea, ¿qué tipo de comunidad quieren? Ustedes se imaginan lo que significa eso. Ese tipo de propuesta no encaja en los tiempos, digamos, de participación del sistema. El sistema trabaja, elegimos cada 4 años, ¿no? Entonces ahí hay como una tensión, que es lo que Perón habla de la política electoralista. Perón dice que una de las deficiencias del sistema liberal es que sus dirigentes políticos, en vez de forzar una política de carácter nacional con una proyección estratégica para el futuro, terminan siempre trabajando en la política electoralista y hacen de la política electoralista, que debería ser una parte mínima de la política general, la política total. Es decir, es Durán Barba haciendo la política de la ciudad. O sea, lo que importa a la ciudad no es un proyecto estratégico de los ciudadanos quieran a futuro, es lo que le va a dar voto a este tipo dentro de 4 años. Y lo que no le da voto no existe. Esto es así, esto es tener una política electoralista. Entonces, ¿qué dice Perón? Dice, los partidos tradicionales habían en efecto constreñido y reducido toda la vida política nacional a un solo y no al más fundamental aspecto de esta, la política electoral. ¿Qué dice Francisco? Siguiendo con este tema. A veces me pregunto quiénes son los que en el mundo actual se preocupan realmente por generar procesos que construyan pueblos, más que por obtener resultados inmediatos que producen un rédito político fácil, rápido y efímero, pero que no construyen la plenitud humana. No sé si se entiende, hay como hay un conflicto, digamos, en el tiempo que necesitaríamos para desarrollar estos proyectos políticos y la participación comunitaria. ¿Cómo lo resuelve Perón? Porque si nosotros vamos al modelo, está explicado. Dice Perón, esto es parte del modelo donde explica, Perón lo que dice es que las organizaciones libres del pueblo deben trabajar en forma directa con el poder ejecutivo, no con el poder legislativo. O sea que las organizaciones libres del pueblo deberían participar en una especie de consejos de Estado donde puedan definir, junto con el poder ejecutivo, las grandes políticas nacionales. Ese tipo de planeamiento, dice Perón, debe formalizarse para el largo plazo, varias décadas hacia el futuro. Fíjense el término de tiempo que Perón propone para la acción de las organizaciones libres del pueblo, varias décadas hacia el futuro. Para el mediano plazo, el número de años que dura un gobierno, y para el corto plazo, 1 año, la parte más ejecutiva. El largo plazo, dice Perón, requiere la definición de las cualidades de la sociedad que se visualiza para el futuro y la identificación de estrategias globales para alcanzarlo. Tal tarea requiere la constitución de un organismo específico al cual el pueblo contribuya a través de los mecanismos con los que cuenta y en los ámbitos que conoce. Esta entidad puede ser el Consejo para el Proyecto Nacional, a integrarse con todos los elementos representativos de la comunidad. O sea que esta tensión que plantea Francisco entre el espacio y el tiempo, de alguna forma Perón lo había visto, entonces él planteaba como diferenciar. Hay políticas que se van a definir en la parte administrativa, las que son rápidas, pero hay políticas que hay que cuidarlas y hay que darles una, digamos, perspectiva de décadas. O sea que y generar ámbitos donde este tipo de discusión pueda tener esas perspectivas, donde yo pueda juntar a personas, a gremios, a empresarios y decir, mira, vamos a discutir algo, un plan de acá a 20 años. No sé si se entiende de qué forma Perón ya veía este conflicto y esta tensión que plantea Francisco. Vamos a la siguiente. La unidad prevalece al conflicto. Dice, el conflicto no puede ser ignorado o disimulado, dice Francisco. Ha de ser asumido. Pero si quedamos atrapados en él, perdemos las perspectivas,
los horizontes se limitan y la realidad misma queda fragmentada. Cuando nos detenemos en la coyuntura conflictiva, perdemos el sentido de la unidad profunda y siguen adelante como si nada pasara. Se lavan las manos para poder continuar con su vida. Otros entran de tal manera en el conflicto que quedan prisioneros, pierden horizontes, proyectan en las instituciones las propias confusiones e insatisfacciones y así la unidad se vuelve imposible. Pero hay una tercera manera, dice Francisco, la más adecuada, de situarse ante el conflicto. Es aceptar, sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso. O sea, hay un tema con la conflictividad que tiene que ver con el racionalismo, a lo que nos tiene acostumbrado el liberalismo. O sea, esta idea de que el problema político debe resolverse a través de un análisis racional, ideológico, y todos los problemas deben solucionarse desde esa visión, ya sea liberal o de izquierda, porque los dos tienden a lo mismo. Entonces, eso quizás hubiera sido posible en la época de Marx, donde por la complejidad del mundo que Marx le tocó enfrentar, quizás pudo elaborar una teoría como para resolver la complejidad de su momento y dar una solución que tampoco funcionó, pero bueno, quizás un pensador lo podía haber planteado. Hoy, con el grado de complejidad del mundo, esto es absolutamente imposible. Hoy tratar de preelaborar una respuesta desde ese punto de vista racional e ideológico a los problemas del mundo es absolutamente imposible. Entonces, lo que el peronismo dice, y volvemos a lo mismo, si nosotros confiamos en que hay una serie de herramientas políticas que permiten el ordenamiento de los problemas desde una resolución donde todos estamos inmersos, no es que hay alguien que piensa todo y da la solución y después uno va atrás, sino que todos estamos convencidos de que podemos resolver los problemas, entonces lo que estamos diciendo es que los problemas van a tener, porque ahí también aparece un problema de que voy resolviendo los problemas y sintetizando, o sea, no sé si se entiende, tengo un problema, lo resuelvo, avanzo, o sea, Perón dice, el nivel de solidaridad social es el primer nivel. Si yo provoco un debate, se va a generar una maduración sobre esa comunidad que va a permitir ir resolviendo conflictos, pero además ir avanzando en términos de poder resolver otros conflictos. O sea que el conflicto no lo entiendo hoy, pero a medida que voy tratando de resolverlo, lo resuelvo y seguramente el segundo lo voy a resolver de otra forma y así. Entonces, el eje de esta tarea, si estoy convencido de eso, es tratar de ser solidario en la acción política. Dice Perón, la solidaridad social es el sentimiento de aglutinación orgánica que necesitan todos los que forman la organización popular. El sentido de la solidaridad social, dice Perón, que lleva a la solidaridad nacional, que es otro grado mayor, es lo que nosotros debemos desarrollar en este segundo plan quinquenal en lo que se refiere a la conquista de la organización popular. Es un tema medio denso, pero bueno, vamos a tratar de sacarlo adelante. Esto dice Francisco, fíjense, si yo no hubiera cambiado, hubiera dicho que era Perón, era lo mismo. Dice Francisco, la solidaridad, entendida en su sentido más hondo y desafiante, se convierte así en un modo de hacer la historia, en un ámbito viviente donde los conflictos, las tensiones y los opuestos pueden alcanzar una unidad pluriforme que engendra nueva vida. No es apostar por un sincretismo ni por la absorción de uno en el otro, sino por la resolución en un plano superior que conserva en sí las virtualidades valiosas de las polaridades en pugna. Yo trataba de encontrar una figura para esto, pero a mí se me hace la idea que lo que hace el peronismo, digamos, el mundo se ha hecho tan complejo, tan diverso, es como un enorme mar encrespado, y uno lo que puede atreverse, no puede enfrentarlo, pero sí puede hacer un buen buque, pequeño, con buenas velas, con una buena tripulación, y navegarlo. De alguna forma, los aspectos doctrinarios del peronismo tienden a eso. O sea, el peronismo no resuelve los conflictos. Nosotros no tenemos una respuesta a los conflictos. Es más, muchos me dicen, ¿y ustedes cómo van a resolver el problema de la injusticia social? ¿Van a socializar los medios de producción? Y yo digo, la verdad no tengo la menor idea. Entonces el tipo me mira como si estás loco, no tenés idea. No tengo idea. Porque en realidad, para que en el mundo de hoy una solución de ese tipo funcione, tiene que ser tomada por el conjunto, si no, no va a tener poder para sostenerse.
porque en las democracias nuevas que plantea Perón en el futuro, las grandes decisiones, las fundamentales, para que puedan sostenerse, tienen que ser tomadas por cada vez mayor cantidad de gente, organizada, como sea. Entonces, la forma de enfrentar el conflicto es saber que tenemos las herramientas para resolverlo. Y este tema de creer en las potencialidades del pueblo nos permite a nosotros llevarlo adelante. Pasamos a la tercera, falta poco. Valor. La realidad es más importante que la idea, dice Francisco. Que esta también es muy importante porque vieron que Francisco está hablando, lo habló en Bolivia, Paraguay y en Cuba, nada menos. En Cuba, en la Plaza de la Revolución, Francisco dijo: las ideologías matan la creatividad de los pueblos. Imperdible de Francisco. ¿A qué se refiere con este tema, Francisco? Dice: la realidad es más importante que la idea. Existe también una tensión bipolar entre la idea y la realidad. La realidad simplemente es, la idea se elabora. Entre las dos se debe instaurar un diálogo constante, evitando que la idea termine separándose de la realidad. Es peligroso vivir en el reino de la sola palabra, de la imagen, del sofisma. De ahí que haya que postular un tercer principio: la realidad es superior a la idea. Esto supone evitar diversas formas de ocultar la realidad: los purismos angélicos, los totalitarismos de lo relativo, los nominalismos declaracionistas, los proyectos más formales que reales, los fundamentalismos ahistóricos, los eticismos sin bondad, los intelectualismos sin sabiduría. Es decir, que como el peronismo tiene un mecanismo para esto también, en el sentido de que nosotros decimos que las ideologías, si ustedes quieren poner un nombre, hoy por hoy, son una construcción permanente de los pueblos. Las verdaderas identidades ideológicas que nos van a cimentar como comunidad no están preelaboradas. De hecho, no pueden ser preelaboradas, porque justamente debe ser una creación comunitaria. Por lo tanto, tiene que haber un mecanismo, pero no podemos avanzar sin identidad, obviamente. Tenemos que tener una identidad que nos diferencie del resto. Yo digo, todo lo que ha hecho Cristina en esta década han generado una identidad fuertísima. Todas las políticas de derechos humanos, la política de enfrentamiento con los fondos buitres, han generado una identidad de una fortaleza que está llamando la atención del mundo. Como en el mundo están viendo y nos están tomando como ejemplo en muchos aspectos de esto. Sin embargo, si ustedes se fijan, estas identidades no están puestas para que nos expliquen el futuro. Los peronistas nos vamos ahí a buscar un mecanismo de análisis ideológico y proyectarlo, ¿no?, para que un grupo de iluminados nos dice: ah, bueno, en función de esto, lo que viene es esto. No sabemos qué es lo que viene. No sabemos ni tenemos ningún problema en no saberlo, porque tenemos nuestras herramientas doctrinarias que nos dan el orden para que esta creatividad siga generando esa identidad que todos los días vamos construyendo. Entonces, para nosotros también, como para Francisco, la realidad es más importante que la idea. Por eso nosotros decimos: la única realidad es la verdad. Y esto es un precepto que, como vemos, Francisco y Perón lo tenían muy claro. Bueno, eso trae Francisco, que es más de lo mismo. Vamos a la última. El todo es superior a la parte. Entre la globalización y la localización también se produce una tensión. Hace falta prestar atención a lo global para no caer en una mezquindad cotidiana. Al mismo tiempo, no conviene perder de vista lo local, que nos hace caminar con los pies sobre la tierra. Las dos cosas unidas impiden caer en alguno de estos dos extremos. Uno, que los ciudadanos vivan en un universalismo abstracto y globalizante, miméticos pasajeros del furgón de cola, admirando los fuegos artificiales del mundo, que es de otros obviamente, con la boca abierta y aplausos programados. El otro día, cuando vi que el gobierno de la ciudad le puso los cartelitos, ¿no?, a los faroles, tal cual como en Nueva York, se me vino esto a la mente. Bueno, perdón. Otro, que se conviertan en un museo folclórico de ermitaños localistas condenados a repetir siempre lo mismo, incapaces de dejarse interpelar por lo diferente
y de valorar la belleza que Dios derrama fuera de sus límites. O sea que también este invento de la globalización, ¿no? Que está todo hecho, que está todo escrito, que nos quieren enchufar de afuera con un modelo, el peronismo dice, no, pará, nosotros vamos a tomar de todos lados, y estamos proyectados hacia el mundo, porque el peronismo plantea la universalización. Ustedes saben, nosotros, esta acción política que propone el peronismo, esta nueva forma de participación democrática, también decimos nosotros que tiende a integraciones mayores. Nosotros decimos, de lo nacional, de lo social vamos a pasar a lo nacional, y de lo nacional vamos a pasar a lo continental, y de lo continental al universalismo. Pero no es de arriba hacia abajo, es de abajo hacia arriba. O sea, desde mi nación, desde mi patria, empiezo a crecer, a desarrollarme, a madurar, y en ese camino, en otro momento, me encontraré con otro pueblo que está haciendo lo mismo, y de repente, en esa maduración, cada uno de su raíz, encontramos que estamos pensando igual, ¿no? Entonces ahí viene lo continental, y así proponemos nosotros que va a ser, pero nunca dejando nuestras raíces, ¿eh? De hecho, es lo que dice Perón. Dice Perón, los intereses de aproximación internacional, lo que existe actualmente, dice Perón, han surgido generalmente a partir de problemas concretos y sin una previa visión universalista. En este sentido, no respondieron a las auténticas necesidades de los pueblos, sino a los intereses particulares de los grandes grupos de poder. Es preciso ahora revertir el proceso, elaborando a la luz de la voluntad de los pueblos los procesos que habrán de contribuir a la futura comunidad mundial. El todo es más que la parte, y también es más que la mera suma de ellas. Entonces, no hay que obsesionarse, dice Francisco, demasiado por cuestiones limitadas y particulares. Siempre hay que ampliar la mirada para reconocer un bien mayor que nos beneficiará a todos. Pero hay que hacerlo sin evadirse, sin desarraigos. Es necesario hundir las raíces en la tierra fértil y en la historia del propio lugar, que es un don de Dios. Y dice Perón, el hombre es el único ser de la creación que necesita habitar para realizar acabadamente su esencia. El animal construye una guarida transitoria, pero aquel instaura una morada en la tierra. Eso es la patria, dice Perón. El universalismo constituye un horizonte que vislumbra, y no hay contradicción alguna en afirmar que la posibilidad de sumarnos a esta etapa naciente descansa en la exigencia de ser más argentinos que nunca. El desarraigo anula al hombre y lo convierte en indefinido habitante de un universo ajeno. Es decir, nosotros nos proyectamos desde nuestra patria hacia ese universalismo, y vamos a lograr, si Dios quiere, ser nosotros mismos proyectados en un conjunto mundial que seguramente va a pensar lo mismo. Esa es la idea. Más o menos, yo sé que este es un tema de cierta complejidad, pero yo he tratado de mostrar lo que a mí me parece relevante del pensamiento de Francisco, que nos puede ayudar a nosotros para resolver nuestros problemas. De hecho, hay un montón de cosas que nos unen con Francisco en la denuncia de los poderes hegemónicos, en un montón de cosas. Pero yo quise rescatar esto porque me parece que también nosotros tenemos que ir pensando como movimiento nacional cómo resolver el famoso tema de la institucionalización. Y para eso tenemos que comprender que el peronismo, tratar de verlo como un evento revolucionario, como una nueva forma de democracia, que incluye a la democracia liberal, no que la excluye, no, nosotros la incluimos. Simplemente decimos que el ciudadano, el nuevo ciudadano, además de elegir a sus representantes, si realmente se quiere liberar, tiene que madurar. Por eso Perón siempre decía que el peronismo siempre tuvo etapas de reconstrucción y nunca de liberación. Esto es importante para tratar de entender el momento que vivimos, porque yo creo que con Néstor y con Cristina también hemos reconstruido el país, y que tenemos que empezar a darnos la tarea de liberarnos. Para nosotros, liberar una nación es que la gente madure en términos políticos y pueda romper ese quietismo que trata de imponerte el liberalismo, de no te metas, de quedarte en tu casa, que la república necesita tu voto, pero no te movilices, pero no confrontes, pero no dialogues. Esa es la cantinela. Entonces, el mensaje final para los compañeros es:
recordar que, como bien decía la compañera, esta batalla que se nos viene, enfrente nuestro tenemos los representantes de la democracia republicana, mal dicha, porque republicanos somos nosotros, pero vamos a dejarle ese versito que ellos tienen, que son los que quieren convencernos que esa es la democracia que nos hace falta. Y nos quieren convencer para colonizarnos. Esta es la verdad. Y nosotros debemos, como dijo Cristina, profundizar este proceso para legitimarlo con nuestra movilización activa. Y llevar el mensaje como peronistas a toda nuestra comunidad, que todas las partes de nuestra comunidad deberían tener una participación activa en la creación de la política de Estado. Hoy no la hay, por supuesto, porque estamos en una revolución. Si ya la tuviéramos, estaríamos en otra situación. Y de alguna forma es lo que tenemos que lograr. O sea que ya sabemos, los candidatos de la vieja Argentina y los que estamos manteniendo todavía la esperanza de un proyecto revolucionario. Así que a ponernos las pilas y adelante. Si quieren hacer una ronda de preguntas. Sí, claro. Sobre esto, Arranco yo, ¿puede ser? Toda una pregunta. Así rompemos el hielo. ¿Cómo vinculás vos el documento de Aparecida, que quizás es un documento también muy esclarecedor de la pluma de Bergoglio, digamos, por lo menos, ¿no? Con una obra muy similar desde el punto de vista también que la plantea muchos fragmentos, que es el de comunidad organizada, digamos, ¿no? ¿Cómo vinculás vos eso en cuanto a el análisis que se hace crítico de la sociedad, ¿no? Porque los dos documentos tienen un análisis crítico de esta cuestión del individualismo que está que guía las acciones humanas, digamos, ¿no? que guía las acciones sociales, como esta cosa de Bergoglio después, Francisco después termina adoptando también los conceptos de Bauman con respecto a la liquidez de las relaciones, ¿no? Y lo efímero de las relaciones, y agrega también una cuestión más. Pero ¿cómo vos vinculás, no sé, un documento que se escribió 40 años atrás con una descripción tan similar de lo que es el individualismo, digamos, ¿no? Y de cómo se debe actuar? Claro. Lo que pasa es que el sentido de la comunidad organizada en sí mismo, uno dice comunidad organizada, lo primero que piensa es que voy a organizar la comunidad, ¿no? Como algo que va a ser impuesto, ¿no? Eso es un error. Pero él siempre decía que no hay que organizar nada. Desde el momento que vos te pones a organizar algo, es que algo que está fallando. No se puede imponer. Muchas veces lo comparan a la comunidad organizada con el totalitarismo, donde había alguien que quería organizar la comunidad de tal y tal forma y sacaba a los partidos políticos para que la gente... Bueno, nada más contrario al peronismo que eso. El peronismo lo que siempre propuso, sí incentivó al pueblo para que se organice, pero jamás se metió en la organización. Quiere decir, liberar, para poder liberarse, te tienen que venir a vos las ganas de hacerlo. O sea, es decir, vos decís, yo quiero participar de la comunidad, yo voto, me parece fenómeno, soy un buen ciudadano, pero yo quiero más. Porque yo soy, qué sé yo, ingeniero. Yo soy ingeniero y tengo otras potencialidades. Yo quiero, además, como ingeniero, encontrar un ámbito para poder darle a la comunidad algo de lo que yo sé hacer. Ese acto ya te empieza a liberar, porque es a partir de ese hecho que empieza la organización. Por eso tenemos que decir, ¿tenemos una comunidad organizada? No, que vamos a tener lo más mínimo. Es más, estamos organizados desde el liberalismo. O sea, el liberalismo lo que ha hecho es esta organización que plantea el liberalismo, que sigo insistiendo, fue revolucionaria en su época, porque dejaba del lado ese de verticalismo de las monarquías absolutistas. Hoy es como un dique de contención. Lo que antes era a favor, hoy se ha transformado en un dique de contención. O sea, el sentido de la acción social de la comunidad tiene que ser estimulada, primero, y yo creo que en la estimulación es muy importante el tema doctrinario, que un poco hemos abandonado, en este sentido. ¿Qué herramientas tenemos nosotros para hacerle
a la gente, decirle, mirá, metele, organizate, que va todo bien, y el tipo dice, no, pero esto va a ser todo un caos, va a ser un asambleísmo, ¿cómo hacemos para que esto no termine como las asambleas? Una comunidad gigantesca no se puede poner a debatir, y nosotros decimos, mirá, en realidad no es así. O sea, no es que vamos a sentarnos cada uno a pensar lo que queremos. Ahí viene el tema de la unidad doctrinaria. O sea, los peronistas somos peronistas. Cuando yo invito a un compañero a un peronismo, ¿qué le digo? Dice, mira, compañero, vos que sos arquitecto, bueno, venite, sumate al movimiento nacional a transformar nuestro país. Necesitamos que vos, como arquitecto, vengas a sumar tu esfuerzo. Ah, fenómeno. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Lo que vos quieras. Entonces el tipo te dice, ¿cómo? Sí, lo que se te dé la gana. Lo único que te pedimos es que respetes estas verdades. Todos los peronistas actuamos y vamos transformando el país respetando 3 grandes banderas y 20 verdades. Y el tipo te va a decir, nada más. Es verdad, nada más. Lo que pasa es que ese nada más, esa incertidumbre que te plantean muchos, es algo que nosotros debemos ir y tranquilizar. Si mirá, ¿viste lo que pasó con el foro de la ley de medios? ¿Pasó algo? No pasó nada. Entonces, organizate, no va a pasar nada. Vas a ver que si vos respetás estas 3 grandes banderas en las cuales ya el pueblo argentino ha demostrado que quiere, nada va a pasar y todo va a encontrar una armonía y una enorme comunidad. Una argentina va a poder encontrar ese equilibrio. Es como que tenemos que romper, digamos, el espíritu del individualismo que te garantizaba una cuevita donde quedarte, y que te decía, y vos no hagas nada porque nosotros, los profesionales de la política, nos encargamos de resolver todos los problemas. Ese era el verso que nos metían. En realidad eso nunca es así, porque ese político nunca tiene poder realmente para transformar el país, y los medios corporativos te dividen, te confrontan. No sé si más o menos sí, por ahí. Hay una diferenciación que creo que está latente en lo que vos estás planteando entre lo que conocemos como democracia formal y democracia real, y que lo hemos advertido en tanto y en cuanto las instituciones de esta democracia formal se constituyen en impedimentos, en obstáculos para el desarrollo precisamente de esa organización libre del pueblo. Y en ese sentido, te pregunto o reflexionemos sobre, digamos, la vigencia de un nuevo concepto, o no tan nuevo, pero sí que se ha hecho carne en estos últimos años, que es el concepto de empoderamiento. El concepto de empoderamiento creo que subyace esa necesidad de poner en práctica la organización libre del pueblo y la participación como elemento fundamental para, digamos, romper con esos impedimentos que en lo concreto, y lo hemos visto, lo vemos diariamente a través de la utilización de las instituciones subyacentes de esa democracia liberal para oponerse, para poner palos en la rueda a todos los proyectos nacionales y populares. Gracia, obviamente, actividad de un partido político judicial que se constituye en ariete de las cosas más retardatarias. Creo que está en ese concepto de empoderamiento tal vez una de las claves para el desarrollo de esos puntos que yo planteaba. Empoderamiento, para mí es adoctrinamiento, es exactamente lo mismo. O sea, empoderar a una comunidad, que lo dijo Cristina, que brindarle, digamos, los elementos para incorporar los mecanismos que garanticen que ese proyecto de transformación se sustente en el tiempo y se profundice. Por eso yo digo, empoderar es compartir los principios que alumbraron el corazón de Néstor, que son muy sencillos, son 3 banderas. Cuando Néstor empezó a transformar el país, ¿qué estaba haciendo? Simplemente poniendo 3 sencillas banderas revolucionarias en marcha. Eso fue lo que, además, inmediatamente logró un lazo con su pueblo, porque todos nosotros, yo me acuerdo de la primera vez que lo vi,
Yo que venía con esos castigados con menos, todo eso, no quería saber nada. Yo decía, este que viene del sur. Y nunca me acuerdo, nunca me voy a olvidar, estaba en La Plata inaugurando un tallercito ferroviario chiquitito. Y el flaco empezó a hablar de la industria nacional y la defensa de la independencia económica, y yo dije, ¿y esto qué significa? Y así como yo, todo el pueblo empezó a comprender que Néstor estaba motorizado por las tres simples banderas que el peronismo ha arrastrado, y eso es lo que le dio rápidamente una conexión con lo popular, porque también es importante entender que que el tema de la autoridad dentro del peronismo es un buen eje para algunos de nosotros. De la filosofía es más complicado comprenderlo, pero a mí me parece que cuando vos definís, ¿no?, el tema del conflicto, que me parece que es lo que nos ha sesgado a la aparición del peronismo desde su origen, y sobre todo en estos últimos 2 años. El conflicto uno lo puede rodear o le puede pasar por el costado, y pasar al lado de eso sin pena ni gloria y sin poder confrontarlo, resolverlo o recrearlo. Uno puede quedar atrapado en el conflicto y deshacerse. Digamos, me parece que el conflicto como situación de crecimiento y de recreación política merece esto, digamos, tanto lo que planteaba Perón como lo que dice claramente Francisco, que es encontrar una manera superior, encontrar una manera por arriba, que nos permita que ese conflicto genere proactivamente. Entonces, cuando vos lo ibas explicando, yo trataba de pensar primero la categorización que se nos hace a nosotros, quienes somos peronistas, kirchneristas, desde los medios de comunicación a los sectores de poder, y son confrontativos, abrieron una brecha, no dialogan. Hay un libro armado, ya no me acuerdo. A ver, yo porque lo escucho en los debates en la Cámara permanentemente, como cuando fue YPF, Ferrocarriles Argentinos, esto que vamos a discutir dentro de 2 miércoles, la ley del hábitat, ¿desde dónde la vamos a discutir? Y en verdad, eliminar el conflicto es como ser políticamente correcto, ¿no? No corresponde confrontar. No queda bien, no corresponde. A la gente no le gusta que los dirigentes políticos confronten. Y yo en verdad lo que creo que lo que nos ha hecho crecer y volvernos nuevamente una opción para los que no estaban incluidos, porque nos creen, porque la sabiduría evidentemente está ahí, es justamente poder abordar ese conflicto desde una firmeza en las convicciones, desde la decisión de no entregarlas, y pelear, aunque ganadores más o ganadores menos, que es como decía Agustín Rossi cuando votamos YPF en su discurso final. A veces con huevazos y a veces con aplausos. Nosotros podremos perder elecciones y votaciones, pero jamás perderemos el debate político, nunca lo abandonaremos. Eso me parece que es la esencia. Yo, la verdad, después de vivir 12 años en conflicto, en ese conflicto que uno termina amando, la verdad que uno termina enamorándose del conflicto, porque sabe que es donde la sociedad, el pueblo, la gente, organizada, no organizada, descubre que puede tomar parte. Así como la CONARECO comenzó con la ley de medios y luego se federalizó la discusión, así como lo fue el matrimonio igualitario, digamos, esas cosas que parecían hacer crepitar el supuesto entendido. Y además no estaba bueno generar conflicto con esos temas que dividen a la sociedad. Evidentemente dividen a la sociedad. De un lado estamos nosotros y de otro lado están ellos. Ellos nos quieren sin entender, nos quieren adormecidos, nos quieren sin saber. Ellos esto no lo entienden. ¿Cómo hay 50, 60 personas un viernes a la noche charlando de estas cosas en el medio de una campaña política? En una campaña política se supone que uno está en un canal de televisión, si es candidato, se supone que está en otros lugares, porque finalmente, que es cierto, el objetivo
que plantean en la formalidad, como dice el compañero, en la democracia formal, es finalmente que el pueblo es una sumatoria de ciudadanos que en un acto individual, aislado, políticamente incorrecto, vota porque si no nadie entiende cómo en este país en el año 2009 un tipo ganó diciendo alica, alicate, votame, votate, y le ganó a Néstor Kirchner. Digamos, solamente desde comprender que cuando el acto democrático más importante, alguien cree que es ir a votar y elegir por tal o cual candidato, solamente así puede ganar un tipo como de Narváez, aprovechando el conflicto con el campo, que es lo que justamente abrió una grieta, y yo la celebro, porque fue lo que permitió que miles de pibes se incorporaran a esa discusión política, aunque no tuvieran tierra para discutir el tema del campo ni en la maceta, pero sintieron que los medios de comunicación tomaban partido, partían las pantallas en 4, y eso, por más que uno no lo explique, se percibe y se ve. Entonces me parece que te digo, la verdad, viene por Santiago y viene por ustedes. Y la verdad que me alegro de haber venido por Santiago, por ustedes y por la charla, porque a mí me parece que todos nosotros nos merecemos empezar a charlar estas cosas. Yo no sé si muchos de ustedes estuvieron en la charla de campañas sucias, golpes blandos. Sí. ¿No viste? No. Bueno, estuvo Gabriela Cerruti por un lado y Roberto Caballero. Y la verdad que Roberto Caballero, desde otro lugar, que es desde la comunicación, termina diciendo lo que decís vos. ¿Cuál es el desafío para adelante que tenemos? Y es justamente estas discusiones, A mí tampoco me importa mucho lo que me diga cualquier dirigente peronista que va a hacer. Esta cosa que ahora se ha puesto de moda, ¿debatimos o no debatimos? No me importa, ni eso. La verdad que no tiene un real sentido. Tiene un real sentido para la democracia formal y para los poderes concentrados y para los poderes mediáticos. Los que hacen negocio con el debate presidencial son los poderes mediáticos. Y yo celebro que nosotros no tengamos que engancharnos en esa propuesta, no viene a debatir, la silla va a ser, ¿qué importa? A mí si ahí no es donde importa. Donde importa es después donde la gente ve, donde la gente percibe, donde el pueblo, donde cada uno, donde la comunidad. Ahora, lo que decía Caballero desde la comunicación es lo que vos decís. A mí me parece que hemos encontrado una perlita como para seguir discutiendo y vas a tener vos la responsabilidad de hacerlo. De organizarlo, sí, porque nosotros somos un desastre para estas cosas, porque andamos o buscamos boleta o tienen que ir a los canales de televisión, pero que sí nos hace falta pensar en el para adelante. Toda la dirigencia del peronismo, cómo va a recrear permanentemente el proceso de estos 12 años, que tiene que ver con la inclusión fundamentalmente y con aceptar en el conflicto nuestro modo de recrearnos y de crecer. Los 90 nos mataron, en los 70 nos mataron físicamente y en los 90 nos sacaron las ideas. Nos mataron. No había una sola expresión desde el saber popular que fuera levantada por ningún dirigente del peronismo. Digamos, los trabajadores no tenían dónde ir a trabajar, terminamos con Club del Trueque para ver quién podía sobrevivir, porque esa es la democracia que ellos quieren. Eso es absolutamente cierto. Me parece que nosotros tenemos que rechazar la idea de que entrar en conflicto es incorrecto. Al revés, tenemos que recrear la idea de agudizar el conflicto. Así lo hizo Perón, así lo planteó Evita también. Y me parece que Néstor y Cristina lo plantearon así. Bueno, esta nueva, el nuevo gobierno que vamos a tener, estas nuevas institucionalidades que vamos a tener, creo que tenemos que ser como picasesos. Y la otra cosa sí que te quiero decir, porque también me parece que es tu responsabilidad prepararla para todos nosotros, sobre todo para quienes creemos que va a ganar Scioli Zanini a nivel nacional, Aníbal en la provincia y Santiago en San Isidro, y tenemos que redoblar el esfuerzo y laburar cada vez más.
es ver cómo, de verdad, cuál es el vínculo que tiene esta organización con el Estado realmente, no con el Poder Legislativo, con el Estado hacedor, ejecutor. ¿Cómo son esos grandes consejos para que funcionen en el Estado? Porque la realidad se cambia con una enorme voluntad política en este caso, me parece, y con la gente adentro, no es con la gente afuera. Yo cada vez que veo los discursos de Cristina, que le da escasos 15 minutos de pelota al de Mujeres Argentinas adentro, y le da largos minutos y largas horas a los patios de la Casa de Gobierno, yo lo celebro porque simbólicamente es la redundancia, es el mejor símbolo que puede tener este proyecto. La gente está en el patio de la Casa de Gobierno, se le habla a la gente que entró a la Casa de Gobierno y está en el patio. Alguno dirá, bueno, son esas cosas que hacen con la cámpora, que le llenan. Pero yo la verdad que no sé si es con la cámpora, no la cámpora. Yo les voy a contar una anécdota. A mí esta charla me entusiasma, así que soy un peligro, pero les voy a contar una anécdota que me pasó. Cuando murió Néstor el 27 de octubre, yo venía de una cuestión personal compleja de 3 días anteriores. Así que cuando convocaron a los diputados a la casa, al Congreso para ir a Casa de Gobierno, Néstor estaba muerto en Santa Cruz y no sabía si lo velaban o en el Congreso o en Casa de Gobierno, no se sabía. Pero esa noche, que era el día del censo, como yo en lo personal y mis hijos estábamos pasando un muy mal momento, decidimos ir los 3 a la plaza. Yo no fui al Congreso, fuimos a caminar la plaza solos. Y en un momento a mí me sumía la tristeza en general. En una esquina había una camioneta de una chata de madera con un grupo de pibes con música de bailanta, cantando una canción para Néstor, no me acuerdo. Y en la otra esquina enfrentada había un grupo de mujeres muy humildes llorando desconsoladas. Y toda la plaza era así esa noche. Nadie sabía dónde iba, nadie sabía la consigna. Lo único que nos habían dicho en un momento es que lo que había que decirse o lo que se debía decir, porque era tanto el desasosiego, era fuerza Cristina. Y yo sentí que esa plaza le iba a dar fuerza a Cristina, porque era la gente, no eran los dirigentes políticos, porque no voy a decir cuáles ni quiénes, pues no laburo de buchona, pero al día siguiente 6 gobernadores se reunieron en un lugar para determinar cuál iba a ser el destino de este país, con una viuda de un presidente muy fuerte. Y nada de eso pasó. Pero nada de eso pasó porque estaba el pueblo en la calle. Estuvo ese día y al día siguiente bajó la lluvia y la gente entró a Casa de Gobierno y hubo uno que le cantó el Ave María, un excombatiente, y hubo una mujer que entró con un chico en brazos y le dijo hacelo por ella y tenés fuerza, y hubo quien entró cantando y hubo quien entró llorando. Esas imágenes de esos días, yo no las pude ver con claridad, quiero aclararlo, así que 2 por 3 las reviso. Creo que son la expresión, y no por idealizar a Néstor y a Cristina, no lo estoy diciendo, no necesitan ni abogado ni relator de su vida, y menos yo. Pero creo que son esas imágenes donde uno se da cuenta, es el velorio de Perón y el velorio de Eva, ¿no? Son las grandes movilizaciones donde no importa nada, no importa lo que interpreten. Perdón la expresión, pero una vieja yegua, como Mirta Legrand, llegó a decir en un programa de televisión que se había armado el velorio con Grossman, que era una puesta en escena y que en el cajón no estaba Kirchner. Digo, en esa sociedad, en esa democracia formal y en ese relato de la formalidad, entró, o sea, en la gorilada, lo siguieron repitiendo por un tiempo. Ahora, se ve que no vieron esa plaza, porque ellos no saben mirar eso.
Ellos nunca van a mirar eso. Entonces me parece que el tema del conflicto, como lugar de crecimiento para el peronismo y de repensarse permanentemente, y la cuestión de la relación de la gente con el Estado, del pueblo con el Estado, no individualmente, del pueblo, que haga que el Estado se obligue a sí mismo a hacer cosas, a quebrar esas normas y esas relaciones. Una ley no alcanza. Yo lo digo, vamos a votar la ley del hábitat. Yo voy a ser la mujer más feliz del mundo dentro de 15 días. Seguramente pediré la palabra por segunda vez en mi vida en la Cámara. Ahora, la ley lo va a resolver si nosotros acá en San Isidro no somos capaces que todos aquellos vecinos y compañeros que tienen problemas con su tema territorial no resuelvan per se primero y luego ordenadamente y organizadamente, y en cada lugar ocurra lo mismo para que la aplicación de esa ley sea de verdad revolucionaria, no lo vamos a lograr. Entonces a mí me parece que las dos cosas, el tema del conflicto y la relación del pueblo metido adentro del Estado, son dos ejes que a mí en lo personal, y si no, cualquiera otro propone otra cosa, acá la libertad existe. Me parece que son dos temas que deberías, comprometemos a plantear.